sobre cada uno de mis hermanos, Padre amado. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos preparamos para la palabra. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Amén. Gracias, Señor. Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando lo tengan, que me digan amén. Amén. Y gloria a Dios, que rápido que son. Rapidez. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el cual lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, que te hemos estado adorando, alabando tu nombre, Señor. Hemos traído nuestras peticiones delante de ti, Señor, nuestras cargas. Nuestros pecados, Señor, tú te los has llevado, porque lo hemos confesado de corazón, papá. Por eso en el nombre de Jesús nos sentimos limpios para estar en tu presencia, Señor, por el poder de tu bendita sangre. Ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para poder comprender la palabra que tú tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros, Señor. Te doy la gloria por eso. Que la podamos entender, atesorar en nuestro corazón. Espíritu Santo, haz la obra, Señor, para que podamos razonarla, entenderla, comprenderla, Señor, y sobre todo ponerla por obra. Por mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a compartirla, Señor. Amén. Espíritu Santo, saca las palabras imperfectas de mi boca, Señor, y vuélvelas perfectas al oído de ellos, Señor. Porque la palabra tiene que cumplir el propósito por el cual fue enviada, Señor. Yo me declaro un pecador, Señor, una persona que no podría hacerlo si no fuera por la gracia y la misericordia de tu Espíritu Santo, papá. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, sé que hoy mis hermanos serán bendecidos, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, papá, a comprenderla, a ponerla por obra. Espíritu Santo, muévete como tú quieras, haz milagros en nuestros corazones, gózate con nosotros, Señor, porque te amamos. Qué hermosa es tu presencia en este lugar. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy, pero muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. Gloria a Dios. Realmente es un placer. Cada vez que venimos a la casa de Dios, yo me gozo. ¿Qué querés que te diga? Es una bendición tremenda. Ayer tuvimos un ágape de hombres. Tuvimos un poco en la carne, pero enseguida fuimos al espíritu, después fuimos al chorizo, fuimos otra vez a la carne. Pasamos una hermosa ágape de hombres, realmente el Señor nos habló, nos dijo que estamos en un tiempo difícil y es tiempo de seguir confiando en Dios. Amén. Eso nos decía el Señor ayer. Yo voy a compartir un poquito también sobre ese tema. Pero antes de ir a la palabra, me gustaría dar los anuncios. Ustedes saben que mañana a 19 horas tenemos escuela bíblica. Si no te lo podés perder, está muy buena la escuela bíblica. El otro día, la clase pasada, estuvimos hablando un poquito sobre el Islam, de dónde vienen los musulmanes, de dónde vienen los talibanes, y todo el problema del Medio Oriente, por qué se origina,
Estamos viendo la guerra de Gog en tierra de Magog, estamos viendo qué son los pasos que están siguiendo, cada uno de los países cuáles son los que van a entrar en esa guerra, será la tercera guerra mundial, cuánto falta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Israel ha descubierto gas? Y Turquía está peleando por si esa parte es mía, es tuya. Rusia está reclamando también que el único exportador de gas son ellos, así que se está armando todo en el Medio Oriente para que se desate la guerra de Gog en la tierra de Magog. Y todo eso lo podemos entender gracias a los estudios bíblicos. ¿Sí? ¿Qué significa cada país? ¿Dónde están ubicados? Así que, hermanos, quiero invitarte que no te lo pierdas, están muy buenos. Día jueves a las 19 horas, terminamos antes de las 9, así te vas a poder ver el partido tranquilo. Sé que no está en tu corazón, está en el mío, perdóname a mi pecador. ¿Sí? Perdóname a mi pecador, pero vas a poder llegar tranquilo, no te preocupes. Venía a la clase bíblica que va a ser una bendición. Y el sábado tenemos Santa Cena. ¿Sí? Y primicias. El sábado, primer sábado del mes, tenemos Santa Cena y primicia, y a la Santa Cena no se falta. No hay motivos que puedan traerte el enemigo, el mundo, para hacerte que vos no participes del pan y de la copa que hace 2000 y pico de años atrás fue derramada en la cruz del Calvario para darte vida a vos. Amén. Y bueno, no puede pasar nada en este mundo que evite que vos participes de esa copa. ¿Sí? A no ser que no estés bautizado todavía. Cuando te bautices, vas a poder compartir con nosotros. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, estamos viendo el Apocalipsis, el tercer caballo, el caballo negro, el caballo que habla sobre el hambre que va a venir sobre la tierra. ¿A quién le da miedo hablar de estos temas? ¿Ahí hay una? ¿A quién le da? Mi mamá, ¿hay otro? ¿Hay otro? A mi mamá me dice cada vez que empiezo a hablar de esto, me dice, cállate. Que me da miedo hablar de esos temas. No te preocupes, hermano, que vos no vas a estar. Amén. No olvides. Vos te vas con el Señor. Así que vos no te preocupes. Pero igualmente voy a predicar para que vayas viendo lo que está pasando. Y decía lo que acabamos de leer, el caballo negro, dice, cuando abrió el tercer sello, versículo 5 de Apocalipsis 6, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decían 2 libras de trigo por un denario. Denario es el pago de un día de trabajo. Y 2 libras de trigo no alcanza ni siquiera para que coma una sola persona. O sea que lo que vos vas a ganar en un día, apenas te va a alcanzar para comer vos. Y dice, y 6 libras de cebada por un denario. Un poquito de cebada, un poquito de trigo, y eso lo tenés para comer vos solo durante un día. Eso va a ser lo tremendo que se viene en el momento que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Jesucristo vendrá, tocará la trompeta. En ese momento todo lo que creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos llevará con Él y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Amén. Y acá en la tierra se desata la catombe, en lo cual está incluido el tercer caballo, el caballo negro, el hambre. Y esto va a pasar. ¿Sabe por qué esto va a pasar? Porque ya pasó. El hambre ya pasó y la Biblia nos deja claro que ya pasó y nos muestra un poquito. Sería como un pantallazo de lo que será. ¿Viste cuando vos te cuentas una película, te encuentran 2 o 3 escenas y después viene la película que es mucho más pesada que esas 2 o 3 escenas? Bueno, la Biblia nos muestra 2 o 3 escenas de lo que vendrá de esa gran cosa pesada que va a venir en la gran tribulación. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos preparemos para irnos con el Señor hoy. Amén. Si viene el Señor hoy, nos vamos con Él. Segunda de Reyes, capítulo 6, ahora sí comencemos con la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Avísenme cuando lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Versículo 24. Acá vamos a ver la historia, vamos a ver una introducción. Vamos a ver la historia de un rey, de Jorán, se llamaba este rey de Israel,
en el cual estaba el profeta Eliseo. Entonces a Joram lo vienen a atacar los sirios. Entonces, de repente Eliseo ve a los sirios y el sirviente de Eliseo se desespera porque ve muchos sirios que lo vienen a atacar, y Eliseo puso una de las frases maravillosas que más me gusta en la palabra de Dios, que dice: Señor, haz que mi siervo, abre los ojos de mi siervo. Dice la Biblia que él mismo se le abrió los ojos a Giesi, al siervo de Eliseo, y miró y vio los carros de a caballo, de fuego, rodeando todo. Y Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que en nuestra contra. ¿Lo escuchaste nombrar eso? Bueno, esa es la parte esta. Entonces Eliseo de repente agarra a esas personas que lo vinieron a atacar a él, y ora al Señor, Jehová los deja ciegos, Eliseo los agarra de la mano, los entrega en la ciudad de Samaria, donde estaba el rey Joram, y ahora vuelve a orar, y el Jehová le abre los ojos, y los enemigos de Israel se dan cuenta que habían sido atrapados. Entonces Joram le dice: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dice: no los mates, dale de comer, y después soltamos. Y el rey hace lo que Eliseo dijo, le dio de comer al ejército enemigo, después lo soltó para que se vaya. Entonces ahí viene la parte esta, si puedes entender qué es lo que pasa acá, en lo que vamos a leer en el día de hoy. Joram y el problema con el rey de Siria. Reyes 6, segunda Reyes 6, 24. Dice así: escuchad. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En aquel tiempo, cuando hacían guerra, las ciudades estaban fortificadas y tenían grandes murallas. Entonces, para poderlos atacar, lo que hacía el enemigo era sitiarlos. Los rodeaban totalmente y se sentaban y se quedaban ahí. Nadie podía salir ni entrar de la ciudad. Entonces se le empezaba a acabar la comida, se le empezaba a acabar el agua a la gente que estaba adentro, y tarde o temprano tenían que salir o morían ahí directamente y eran conquistados. Eso es lo que estaba pasando acá. El ejército sirio rodeó todo Samaria y se quedó ahí, y todos quedaron adentro encerrados, el pueblo de Samaria, con el rey Joram. 25. Y hubo gran hambre en Samaria. Una vez que estás rodeado por el enemigo, una vez que estás sitiado por el enemigo, empieza el hambre. Y esto tiene que ver algo muy espiritual. Cada vez que nos dejamos rodear por el enemigo, empieza el hambre. Y empezamos a tener serios problemas. Por eso no tenemos que dejar que el enemigo nos rodee. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. A un asno, un burro, le cortaban la cabeza, se comían todo lo demás y la cabeza la vendían. La vendían a 80 piezas de plata. Yo averigué cuánto más o menos equivale eso, y son más o menos $150. Una cabeza. Y el dólar está 85, 850. Tendremos que sacar cuenta, pero estamos hablando de, no sé si están de acuerdo conmigo, arriba de 120.000 pesos. Una cabeza de asno. Eso no es nada, ya lo que comí. Se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cam de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. O sea, un cuarto de excremento de paloma, no es lo que comían por la desesperación del hambre que tenían, la vendían por $13. 5 piezas de plata. Se comían la cabeza de un burro, se tenían que comer estiércol porque no había hambre, estaban tan sitiados, había tanta hambre en la tierra de Samaria que tenían que salir y comer lo que podían. Y la gente se aprovechaba. No sé si ven el simbolismo que tiene que ver con el caballo negro de Apocalipsis. 26. Tremendo esto que vamos a leer ahora, pero el libro de Lamentaciones habla mucho sobre esto, lo que va a pasar en aquel tiempo, y va a pasar tal cual como lo está diciendo acá la palabra de Dios. No lo quise poner
versículos de Lamentaciones porque quiero que esta noche duerma más tranquilo. Pero aquellos que vieron escatología conmigo saben bien de lo que estamos hablando. Sigamos leyendo, 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Una mujer le dice al rey: salve, señor, rey mío. No es la respuesta del rey. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Acá vemos la desesperación que había en el pueblo, que aún un sirviente de Jehová, como era el rey, que tenía que tener fe por lo menos, cuando esta mujer le grita eso, le dice: ¿de dónde te voy a salvar yo? Si no te salva Jehová, te voy a salvar yo. Si Jehová no te ayuda, ¿te voy a poder ayudar yo? Vos fíjate el corazón de la gente como estaba tan desvanecido en aquel tiempo, que ya no creían ni siquiera en que Dios los podía ayudar. Esto no hace falta que vayamos al caballo negro del Apocalipsis. Lo podemos traer a nuestros días hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una situación económica como en el país, no solamente en el país, anoche lo hablamos con los hombres, sino en todo el mundo, una situación económica que asusta realmente al mundo. Y el mundo, en vez de correr a Jehová, hacen como dice el rey: si Jehová no te salva, te voy a salvar yo. Entonces, en vez del mundo correr a los pies de Dios, está renegando de que ¿por qué Dios no lo está salvando? Eso es lo que está pasando acá. ¿Por qué Dios no nos está salvando? Si no te salva Jehová, ¿por qué te iba a salvar yo? Y el mundo hoy en día dice lo mismo. Si Dios existiera, ¿por qué está permitiendo que haya tanta hambre en el mundo? Acá en Samaria, Israel se había separado con Samaria y Judá. ¿Se acuerdan la historia de lo que estudiaron el estudio bíblico conmigo? Saben que Israel se separó. Estaba Israel, que es Samaria, lo estamos hablando ahora, y estaba el reinado de Judá. Y lo de Samaria eran totalmente idólatras y habían dejado de lado a Jehová y ellos adoraban ídolos. Entonces de repente se encuentran en este problema y empiezan, en vez de reclamar y pedir perdón y arrepentirse, le echan la culpa a Jehová por lo que estaba pasando. Es lo mismo que está pasando hoy en día en la sociedad. La sociedad le echa la culpa a Dios de la situación que están viviendo y no se dan cuenta que son ellos mismos los que están dándole la espalda a Dios. Esto es lo que se viene para este mundo, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente la gente, en vez de acercarse a Jehová, empieza a renegar contra Él y dice: si Él no te puede salvar, menos te voy a salvar yo. ¿Me van siguiendo? Amén. Y esto es tremendo. Vean, 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: escucha esto. Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Acá estamos viendo la desesperación de la gente, el hambre misma de la gente, que aún se comían a sus propios hijos. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones de Jeremías, podemos encontrar mucho sobre esto que está hablando de lo que va a pasar con el caballo negro en el momento de la tribulación, en el cual la gente va a estar con tanta hambre que va a pasar lo que dice acá, que se ponen de acuerdo dos y uno dice: hoy matamos a mi hijo y lo comemos, y mañana matamos al tuyo y lo comemos. Ese es el mundo que se viene por delante, hermano. Y estamos viendo realmente los principios de todo eso. Quizás no lleguemos a eso hoy en día todavía, pero Va a llegar. se ve que vamos de cabeza, esta sociedad va de cabeza a tener que vivir esto de nuevo y aún amplificado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta mujer? 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Tremendo. Esto tiene mucha connotación espiritual también, el hecho de cortar una generación, el hecho de cortar tu propia proyección hacia el futuro, como son los hijos. Tener que comerlo en el momento por una necesidad básica de tener que alimentarte. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que irnos antes que pase todo esto.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que agarrarnos fuerte del Señor y decir, Señor, ayúdame a escapar de todo esto. Amén. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Se comieron a uno, pero cuando se querían comer al otro, ya la madre estaba llena, ya había comido. Así que por un tiempo escondió a su hijo hasta que seguramente algo iba a tener que hacer para volver a comer, ¿no? Fíjate la reacción del rey, versículo 30. Cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey ve esa terrible situación y se enoja con el profeta de Dios, con el varón de Dios. ¿Pero por qué se enoja con el varón de Dios? Porque te conté al principio que Eliseo había capturado a los enemigos, les dio de comer y los soltó, en vez de haberlos matado ahí. Entonces acá el rey se enoja con el varón de Dios porque hizo las cosas, el varón de Dios hizo las cosas bien, la proyectó bien, como se tiene que hacer realmente, y no hizo la maldad que el rey de Israel quería hacer. Pero después cuando vemos las consecuencias, vemos que si lo hubiese matado en ese momento, el rey de Siria lo hubiese invadido inmediatamente y así no quedaba nada. En cambio acá con el varón de Dios, lo que hizo fue ganar tiempo. Así tenemos que entender que por más loco que nos parezca, los planes de Dios son los mejores. Amén. Te vuelvo a explicar por si no entendiste. Eliseo trae el ejército sirio a Samaria totalmente desarmado. Vienen todos los soldados, los rodean. El rey le pregunta a Eliseo, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dice, no los maten, hagamos las cosas bien. ¿No dijo el Jesús que le llamemos a nuestros enemigos? ¿No dijo Jesús que le demos, si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer? Hizo las cosas bien. Hizo las cosas como Dios quiere que hagamos las cosas. Ahora el resultado fue malo. Porque ese ejército se va y pasando cierto tiempo, el rey Ben-Hadad, rey sirio, los vuelve a reunir y los trae para sitiar a Samaria. Entonces ve el rey y dice, tenemos que matarlo a Eliseo, al varón de Dios, porque por culpa de él lo soltamos. El tema es que si lo hubiesen matado en el momento, directamente el rey sirio hubiese venido y lo hubiese destruido a todos. Eliseo fue y ganó tiempo. Aunque vos no lo creas, los planes de Dios siempre son mejores a nuestros planes, por más que hasta los resultados parecieran que no fueran los correctos. Por eso nosotros tenemos que confiar y hacer las cosas como Dios nos dice que tengamos que hacer, aunque pareciera que a la larga no nos va a traer el resultado que nosotros pensamos que tiene que traer. Entonces el varón, acá el rey dice, y dijo así, me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Si hoy no lo mato a Eliseo, que Dios me castigue, dice el rey. Porque Eliseo hace las cosas bien. ¿Cuántas veces nosotros como pastores, como consejeros, le damos el consejo a las personas de lo que dice la palabra de Dios? No mi consejo personal, porque mi consejo personal no le importa a nadie. Ni a mí me importa. Cada vez que tenemos que aconsejar en base a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces lo que dice la palabra de Dios va en contra de las intenciones que la gente tiene. Nosotros buscamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces cuando de repente esas personas tratan de hacer lo que Dios les está pidiendo y las cosas no salen como quieren, nos quieren arrancar la cabeza a los que dimos el consejo de Dios. Pero no ven que detrás de todo eso hay un bien mayor de parte de Dios para nuestra vida. No sé si se entiende. Nosotros tenemos que aprender a confiar que lo que se dice la palabra de Dios es lo mejor. Por más que nosotros veamos resultados que parecieran que no lo fueron. ¿Se entiende? Amén. Pues mucho lío. Bien, gloria al Señor 61. 32. Sigamos leyendo esta historia que es fascinante. Y Eliseo estaba sentado en su casa.
y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él, o sea Eliseo, a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye detrás de él el ruido de pasos de su amo? O sea que Eliseo ya se da cuenta que lo vienen a matar. El rey mandó a ese mensajero a matarme porque yo hice las cosas bien, aunque los resultados no fueron buenos. ¿Cuántas veces nosotros mandamos al mensajero para matar al profeta de Dios que nos dijo que hagamos las cosas bien, pero los resultados no fueron tan buenos? ¿No sabe la cantidad de gente que se ha ido de acá y nos están criticando? Está mandando el mensajero, porque nosotros dimos el consejo de Dios, no lo que nosotros queremos, vamos a hacer las cosas, y como las cosas no le están saliendo bien, quieren matar al siervo de Dios. Quizás no con un cuchillo, pero dice la palabra de Dios, que las palabras matan. Lo va haciendo, ¿no? Que eso no te pase nunca, hermano. Que vos confíes de que si vos te apoyaste en la palabra de Dios e hiciste las cosas como Dios te las pide, tarde o temprano, todo será a tu favor. Amén. Entendelo. No te bases en las circunstancias. El rey vio que de repente está rodeado. Estas dos mujeres le pincharon. Le causaron esa revolución por dentro y dijo: matemos al siervo de Dios. El consejo que él me dio es horrible. No es horrible. Es consejo de Dios. Es el consejo que vos necesitas para tu vida. Tenés que cambiar esas cosas que Dios te está pidiendo que cambies. Tenés que aferrarte a esas cosas que Dios quiere que te aferres. ¿Me vas siguiendo? ¿Me vas entendiendo? Amén. Si no, me vas a tirar con algo de... Usted la que lo entiendo. 33. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, capítulo 7, versículo 1: oíd palabra de Jehová. Y acá el profeta de Dios empieza a hablar de nuevo. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sen de flor de harina un ciclo, y 2 sen de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Acá el profeta de Dios, que venía el mensajero a cortarle la cabeza, lo para el mensajero y le dice: así dice Jehová, mañana, no dentro de 10 años, no dentro de una semana, no, mañana, eso que valía muy caro, el estiércol de paloma, la cabeza de burro, por nada, en la puerta de Samaria se va a estar vendiendo harina y cebada por 2 pesos. Mañana se va a estar vendiendo. Vuelve a que yo te diga ahora, mañana, así dice Jehová, bueno, no le dice Jehová, pero es un ejemplo. Así dice Jehová que mañana los teléfonos celulares van a estar 200 pesos. 250 si es el último modelo. Gloria a Dios, escuché un gloria a Dios. Alguien dijo gloria a Dios. ¿Quién me cree? Es difícil de creerlo. ¿A quién? 200, nada, imposible. O que el dólar va a bajar a... No toquemos el A 1 peso. A 1 peso. Imposible de creerlo. Bueno, eso es lo que está diciendo Eliseo acá. Eliseo lo paró y lo iba a matar y dice: para acá, Jehová está diciendo algo que es totalmente imposible. Versículo 2. Y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás, mas no comerás de ello. El que venía a matarlo era un consejero muy amigo del rey, un consejero del rey, y al recibir la palabra de Eliseo se burla.
y le dice, si Jehová llega a abrir los ventanales de los cielos, ¿podrá hacer esto posible? ¿Será así? Entonces Eliseo lo mira y le dice, vos lo vas a ver, pero por tu ignorancia, por tu incredulidad, no vas a poder comer de ello. Vos imaginate que Jehová te diga así. Mañana vamos a estar regalando asado. ¿De qué es asado? No, pero ¿quién va a regalar asado? Bueno, vos lo vas a oler el humito, pero no vas a poder comer de ello. Eso es lo que está diciendo acá el tipo. Por la incredulidad. Hermano, no hay nada peor para un hijo de Dios que la incredulidad. No creer lo que Dios está diciendo. El varón de Dios, Eliseo, que hizo grandes milagros, les estaba profetizando de parte de Dios un milagro aún más superior. Y la incredulidad de este tipo, que llevó a burlarse, lo llevó a quedarse fuera del gran milagro que Dios tenía para ellos, para su vida. Nosotros tenemos que tener cuidado de que la incredulidad que hay en nosotros no nos robe el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El sábado pasado, que vino Jorge de Masi, ¿se acuerdan? El evangelista. Yo trabajé con él, pero hemos visto milagros de parte de Dios impresionantes. Yo me acuerdo, había una persona, una viejita que venía con hernia de disco, mi abuelo mismo, que subía el escaloncito despacito, la escalera, en un retiro espiritual que tuvimos, y le tocaba la hernia de disco y caminaba medio encorvado, y Jorge empieza a orar, pone la mano ahí en el nombre de Jesús, y vos ves como mi abuelo se enderezó así. Escuchaste los ruidos que hizo la cadera. ¿Viste cuando suena? Sonó la cadera. Y a los 5 minutos lo veía mi abuelo con 80 y pico de años corriendo alrededor del recinto, habiendo recibido el milagro. Mi abuelo se convirtió de grande. Estaba en la Concagua, ese que está ahí en Pasco y Caguazú, en ese hospital, y lo fuimos a visitar un día y con un pastor, y el pastor le presentó el mensaje y él aceptó el mensaje. Ya lo fuimos a despedirlo realmente. Y él aceptó el mensaje. El pastor oró y a la semana ya estaba en casa. De ahí vivió como 6, 7 años más, el Señor le dio vida y cada día de su vida amó al Señor de una manera tremenda. Él, sin saber leer, todos los días, todas las noches, cuando se acostaba con mi abuela, agarraba su Biblia, que es esta, con letra grande, y trataba de leer y entender las cositas que más podía, y él amaba de una manera tremenda. Entonces fue después que lo llevamos al retiro espiritual y el Señor lo sanó de hernia de disco, lo enderezó y lo revivió y andaba corriendo como un niño por todos lados. ¿Qué hizo? Agarró el milagro de parte de Dios. No hubo incredulidad en su corazón. Él era muy nuevo en las cosas de Dios. Me parece que los nuevos tienen una capacidad para ser más receptivos para agarrar los milagros que la gente más grande en el camino del Señor. Como que los viejos somos más duros de entender los milagros y de resistirnos un poco a lo que Dios pueda hacer. En cambio, los nuevitos, como son niños espirituales, reciben todo como un niño. Ellos atesoran todo y lo creen todo y Dios se mueve con poder. Nosotros tenemos que volver a ser como niños con Jesús para entrar al reino de los cielos. Tenemos que volver a creer las cosas como un niño. Creerlo, Dios lo puede hacer. No sé lo que estás haciendo, atravesando en tu vida, en tu familia. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer el milagro. No sea como este tipo que se quedaba, lo vas a ver pero no vas a tocarlo. Lo vas a ver pero no vas a comer. Lo vas a ver pero no vas a disfrutarlo. Lo vas a ver y te vas a quedar afuera. Eso hace la incredulidad. Y nosotros no tenemos que mover la incredulidad. Nosotros tenemos que movernos en el poder de Dios. El otro día estaba leyendo un estudio bíblico ahí y decía que nosotros los cristianos tenemos que creer en una utopía total todo el tiempo y constantemente. ¿Qué es una utopía? Algo que es imposible de que ocurra. Es algo perfecto, imposible de que ocurra. Por ejemplo, lavar esta camisa de blanco y que quede realmente blanco, perfecto. Pues si lo ves bien, ves que por más que la lave no queda blanco perfecto. Este es el blanco. Eso es una utopía. Pensar que por mucho lavarla, la camisa va a quedar bien. Es algo que es totalmente imposible, pero es perfecto. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que creemos en un Dios todopoderoso, creer en las utopías.
Pensar de que si Dios lo prometió, por más imposible que sea, Dios lo va a cumplir. Amén. Este hombre se encontró con esa gran verdad de que había una mujer comiéndose a un hijo que estaba vendiendo la cosa, el excremento de paloma para hacer, no sé, tipo paté, la galletita, no sé. Una vez te imaginaba qué hacían con eso. La cabeza de un burro siempre la puede ir comiendo el chancho, así la cabeza del chancho la puedes asar, todo. Pero con el cosa de paloma no tengo idea de cómo lo comieron. La cuestión es que el tipo viene de ver eso y de repente se encuentra con un varón de Dios que habla directamente con Dios y le dice: mañana, a esta hora, en la puerta de Samaria, ahí donde mataron al pibe, lo cortaron, le hicieron churrasquito y lo repartieron, van a estar regalando prácticamente la comida. Y este hombre dijo: si sabe levantar el vacío, eso no puede pasar. ¿Cuál es tu milagro, hermano, que estás esperando de parte de Dios? ¿Cuál es el milagro que ahora estás pensando y decís: ay, es imposible? Si abre levantar el vacío, es imposible. Quiero invitarte a que sigamos leyendo. Versículo 3. Escucha esto, tremendo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro: ¿Para qué nos estemos aquí hasta que muramos? Había 4 leprosos en la puerta de Samaria. O sea que los leprosos en aquella época eran apartados del pueblo para no seguir contagiando. Entonces esos 4 hombres leprosos estaban en la puerta y se dicen unos a otros: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estaban pasando hambre, no había nadie que le diera comida de Samaria, los sirios tampoco le querían dar comida. Estos 4 hombres estaban totalmente desamparados y toman una decisión. Mirá, versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran muerte, moriremos. Estos 4 hombres dicen: a la ciudad no podemos ir, vamos al campamento sirio, y si nos dejan vivir, nos dejarán vivir. Estos 4 hombres toman una decisión de ir directamente al campamento enemigo a ver qué pasa. Eso hace la desesperación, ¿no? Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Los 4 hombres llegan al campamento sirio. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde está el rey de Siria? ¿Dónde están los soldados? Nadie. Todo vacío. Imagínate eso, todo vacío. 6. Porque, y acá viene la explicación, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Tremendo. Jehová hizo correr hizo ruido, y en el corazón de esta gente empezó: han contratado enemigos para que nos vengan a atacar. Y se fueron corriendo. Dejaron todo como estaban y se fueron corriendo de nuevo a Siria. Corriendo. Dejaron las vacas atadas, dejaron los burros, dejaron los caballos, dejaron la comida, dejaron la ropa, y todos salieron huyendo. El problema era que la gente de Samaria estaba totalmente encerrada y todavía no se habían enterado de que ya los sirios no estaban. Los sirios habían salido huyendo y corriendo. Tremendo. Versículo 9. Escucha, versículo 8. Versículo 8.
una cosa más para aclarar de lo que escuchamos recién. ¿Cuántas veces nosotros, porque estos sirios no tuvieron ninguna seguridad de los rumores que escuchaban, de lo que el pensamiento que les pasaba por la cabeza era verdad o no? Ellos directamente se asustaron y salieron corriendo. ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en nuestras vidas que nacen y mueren en nuestros propios pensamientos? Que pensamos y agrandamos y nos hace salir corriendo en nuestras vidas, y todo fue producto de nuestro pensamiento. Por ejemplo, a veces te mareas un poco porque, bueno, pisaste mal. ¿Qué pensás? Ya tengo presión. Y seguramente me subió la presión, y si me sigue subiendo la presión, seguramente voy a tener diabetes. Y si tengo diabetes, seguramente también me va a dar un infarto. Y si me da un infarto, capaz me tengan que cortar una pierna porque me pinché y todo empezó simplemente porque te mareaste. Y nuestra cabeza es una máquina de hacer rulito, y nosotros nos empezamos a creer, y nos pasa como los sirios, salimos corriendo y dejamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque nos creemos lo que nuestra propia mente empieza a crear. Nosotros tenemos que tener cuidado también de ver que sea. Cuando estaba leyendo eso, el Señor me marcaba eso, así que te lo quería compartir. No permitas que los rumores en tu cabeza, porque a veces no son rumores de Dios, ese es el diablo mismo que mete cosas raras en tu cabeza. ¿Me vas siguiendo? Amén. 8 de 2 Reyes 7. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Imagínate los 4 leprosos, toda una ciudad, porque era muchísimo el campamento, entraron a la tienda que querían, comían lo que querían, agarraban las cosas, salían corriendo y lo escondieron. Volvían de nuevo, mientras que los demás estaban en Samaria, viendo a ver qué pibes se comían ahora. Viendo a ver a qué mamá le iban a dejar sin su hijo para seguir comiendo. Fíjate. 9. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Se dijeron unos a otros: no está bien lo que estamos haciendo, tenemos que anunciar la bendición que hay acá afuera para la gente que está encerrada, viendo a quién se iban a comer, para que puedan disfrutar de esta bendición también. Tomar una decisión de ir a ese lugar, de volver a Samaria, el lugar donde ellos lo despreciaban, al lugar donde lo habían echado por estar enfermos, y ellos fueron a dar las buenas nuevas allí. 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atado, y el campamento intacto. Estos 4 hombres, que conozco los nombres, ¿sabes quiénes son los nombres de estos 4 hombres? ¿Que dan las buenas nuevas? A ver quién lo sabe. 4 hombres dando las buenas nuevas. Los Evangelios. Acá lo tenemos a Mateo, lo tenemos a Lucas, lo tenemos a Marcos, lo tenemos a Juan, dando las buenas nuevas de que afuera había comida. Nosotros, cuando recibimos una bendición tan grande, tenemos que ser como estos 4 hombres, ir a gritarlo y a compartir con todo el mundo dónde está la comida, en la casa. No sé si me vas siguiendo, si me entendés. Gloria a Dios. 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: acá está el rey que fue puesto por Dios, que seguramente confiaba en que Dios iba a hacer un gran milagro, el amigo en el cual él apoyó a su hombro, que fue a matarlo a Eliseo,
vino de nuevo sin matarlo a Eliseo, se juntó con el rey y seguramente le dijo, mira, fue a matarlo a Eliseo y Eliseo me dijo que mañana, a la mañana, la comida le van a estar regalando en la puerta. Entonces el rey, sabiendo esto, de repente vienen 4 leprosos y le dicen, miren que no hay nadie en el campamento, salgan a comer, hay comida gratis. Pero el rey, que no era muy cristiano, no era muy creyente. 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando vayan, salimos de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey de Israel, Corán, decide creer en su plan inventado de lo que había pasado, en vez de creerle lo que el siervo de Dios le había dicho que iba a pasar. ¿Cuántas veces nosotros le creemos a los pensamientos que Satanás nos pone en la cabeza, en vez de creer lo que el siervo de Dios te está diciendo a través de su palabra? ¿Cuántas veces te dije que tus hijos se van a estar acá adorando a Dios? Porque la palabra lo dice. Ahora Satanás viene y dice, no, mirá, no se está drogando allá, mirá, no está haciendo cualquiera allá. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a ser como el rey de Israel? No, pero mi hijo seguramente va a estar allá. Cuando el profeta de Dios te está diciendo lo que la palabra de Dios dice, vos tenés que agarrar, creerla. Y al rey tendría que haber sido el primero en salir corriendo a comer, sabiendo que el profeta de Dios le había dicho que esto iba a pasar. Por eso cuando las cosas pasan y vemos que el profeta de Dios ya lo había dicho, vemos que el siervo de Dios ya lo había anunciado, nosotros tenemos que creerlo y caminar en pos de esa palabra que Dios nos dio. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Fíjate, pero el rey, bueno, entonces ya estaba tan desesperado, versículo 13, ya casi termino. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que aún han quedado en la ciudad. Se habían comido los caballos, quedaban 5, ¿no? Porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya han perecido. Ya la gente estaba muriendo de hambre. Ya si se quedan de ahí encerrados seguirían muriéndose. Hagan algo, le dice este hombre. Vamos a ver si es verdad. 14. Tomaron pues 2 caballos de uno de los carros y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ven. Vayan a ver si es verdad. 15. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. O sea que iban caminando, iban vestidos, alhajas, iban todos en el camino, estaban todos tirados por ahí. Tremendo. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo, ahí creyó el pueblo, salió y saqueó el campamento de los sirios. El pueblo salió corriendo, fue al campamento de los sirios y arrebataron la bendición. Todo lo que habían ahí lo agarraron y pudieron comer, pudieron llevarse vestidos, alhajas, de todo. Entonces el pueblo, versículo 16, salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido el cen de flor de harina en un siglo y los 2 cen de cebada por un siglo, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Lo que Jehová había prometido la noche anterior, forma milagrosa, forma sobrenatural, Jehová lo que Dios te prometió a vos aquella noche, o aquel día, no sé cuándo, de forma sobrenatural. No me preguntes cómo, porque no soy Dios. Tampoco lo sé. Pero yo estoy convencido de que si salió de la boca de Dios para tu vida, Dios lo va a hacer. Amén. No tenés que creer. Amén. Yo estaba a punto de contar un testimonio de lo que pasó el sábado, pero vamos a esperar un poco. Para la gloria de Dios. Porque yo le creo ese. Y sé que va a hacer milagros y maravillas en este mundo. Yo sé que las multitudes vendrán.
a buscar palabra de Dios. Créelo, hermano. Yo sé que tu familia vendrá. Yo sé que tu ministerio volverá a vivir, a reflotar. Yo sé lo que Dios tiene para tu vida. Créelo. Aunque parezca imposible, Dios lo va a hacer. No seas como este tipo. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba. O sea que fue a matar a Eliseo. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Cuando Eliseo le dijo, podrás verlo, pero no vas a disfrutarlo. El varón, este hombre se paró en la puerta, el pueblo salió, lo atropelló y lo mató. Y no pudo disfrutar aquello que él tendría que haber creído y disfrutado. Hermano, si vos no le crees a Dios, cuando venga la multitud de bendiciones te va a atropellar y vas a terminar muerto. Tenés que empezar a creer a Dios. Aunque parezca imposible creer a Dios, no sea como este tipo, que usaba más el razonamiento que la fe. La fe tiene que ser superior al razonamiento. No me importa lo que digan los médicos, no me importa lo que diga el dólar, no me importa lo que diga el noticiero, yo le voy a creer a mi Dios. ¿A quién le creemos? A Ramalzotti, ¿al de Crónica o a Dios? ¿A quién le crees? ¿Al de TN o a Dios? ¿A quién le crees? ¿A quién vas a votar o a Dios? No quiero, hermano, que te atropelle la multitud de bendiciones que van a venir hacia mí. Quiero que estés parada ahí conmigo recibiendo las bendiciones. No ser atropellado y que no puedas disfrutar de ninguna. Por un momento de incredulidad en tu vida. Porque el diablo está diciendo que es imposible. No es imposible. Mi Dios es un Dios de lo imposible. No es el tuyo. Pero mi Dios es así. Gracias, Señor. 18, ya termino. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 sean de 2 shen de cebada por un siglo y 2 shen de flor de harina será vendido por un siglo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciera ventana en los cielos, ¿podría suceder esto? Burlándose. Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada. ¿Estás dispuesto a creerle a Jehová? Amén. O vas a ser como este hombre y vas a morir viéndola como otros están disfrutando de la bendición que sí le creyó a Dios. Yo creo que esta noche es una noche donde tenemos que tomar una decisión si creemos o no le creemos a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, eso tiene que llevar en nosotros una actitud, una acción. Si yo le creo a Dios, tiene que haber una acción, una actitud de fe en mí. El rey no le creyó a Dios. El rey empezó a imaginar qué es lo que había pasado. El rey mandó a otro que se vaya a fijar. El rey no le creyó a Dios. A este hombre menos todavía le creyó a Dios. Y los 4, yo cada vez que leo los evangelios veo a los 4 leprosos avisándome las buenas nuevas. Que Jesucristo lo prometió, Él lo va a hacer. Si Jesucristo vos estás enfermo, Él sanó al leproso. Que Jesucristo, si vos estás muerto espiritualmente, Él revivió a los muertos. Que Jesucristo hizo grandes milagros y grandes maravillas. Si estás viviendo una tormenta en tu vida, Jesucristo se paró y calmó la tormenta. Eso me están diciendo los 4 leprosos. Me están dando las buenas nuevas de que en Jesús se puede. Que en Jesús está la salida de todos nuestros males. ¿Estás escuchando los 4 leprosos? ¿Los lees? ¿Lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Hacelo, léelo y créele. No solamente lo leas, créele. Porque, hermano, el camino que hemos elegido vivir es un camino de fe.
Y solamente se puede vivir cuando le creemos. Amén. Yo le hablaba con alguien que lo esperaba realmente que estuvieran acá el sábado para recibir la sanación que tanto están pidiendo. Pero no, porque bueno, pero no me sentía bien, no tenía ganas. No le creíste a Dios entonces. Es como no tener la actitud correcta. Te lleva a que no estés en el lugar correcto para recibir el gran milagro que Dios tiene para tu vida. Por eso si vos realmente le estás creyendo a Dios, si vos decís yo creo lo que Dios me está diciendo, tenés que tomar actitudes correctas para poder recibir la bendición que Dios tiene para ti. ¿Y cuáles son las actitudes correctas? Orar, ayunar. Estamos en la semana de ayuno y oración. Hasta el sábado que viene, todos los días, las horas que puedas, el momento que puedas, la forma que vos puedas, que el Señor te dé. Ayuno, oración, lectura de la palabra, santidad y sobre todo, congregarte en la casa de Dios para recibir palabra de Dios. Congregarte, servirle, consagrarte, hacer las cosas que Dios me está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Hacelo. Porque es la actitud que estás haciendo para tener fe. No sé si me hago entender. Por ejemplo, acá mi hermano cuando se convirtió al Señor, y yo le dije, claro, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Jesús dice la verdad? Sí. Bueno, Jesús manda a bautizarse. Y con Leo no tuvo ningún problema. ¿Qué dijo Leo? Yo le creo, yo tomo la actitud correcta. Cuando hay agua, yo me bautizo. Amén. Y de cabeza al agua. Nada de tanta vuelta, nada de tanto ver, a ver si sí, si no, qué pasa, lo que nos tiran, pero no puedo. No. Esa no es la actitud de alguien que tiene fe, hermano. Porque si Dios te dice algo, vos tenés que hacer. Y tomarlo de parte de Dios y saber de que, por más que al principio por ahí parezca que no es una bendición, a la larga está la bendición de Dios para tu vida. Amén. ¿Lo entendés? Amén. Entonces empezá a tomar las actitudes correctas. Empezá a moverte correctamente en Dios y vas a ver la mano de Dios moverse a favor tuyo. Aunque otros estén comiendo cosas de paloma, cabeza de vos vas a estar disfrutando de los manjares que Dios tiene preparado para ti. Acordate si viene el caballo negro. O escuchamos a los leprosos y nos vamos con ellos, o prepárate porque la gente que se quede la va a pasar muy pero muy mal. Pero de eso te voy a hablar en otra próxima. ¿Sí? Oramos, ¿qué te parece? En el día de hoy quiero desafiarte, hermano, a que tomes las actitudes correctas de fe. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Vamos. Si crees en Dios, movete en pos de lo que crees. Hazme caso. Si Dios te dice algo es para tu bien. Por más que parezca en el momento que no es para tu bien, a la larga será para tu bien. Aunque le quieras cortar la cabeza al profeta, al varón de Dios que te lo dice, a la larga va a ser para tu bien. No pasarás hambre. No pasarás lo que el mundo está pasando. Porque el Señor cuida a los suyos. Él los conoce. Él conoce a los que confían en Él y los cuida y los bendice. Por más que pasen momentos de tribulación, según los leprosos, Él calmó tormentas. Por más que el barco parezca que se está hundiendo, el barco de tu vida, Él calmó la tormenta, dicen los leprosos. En su buena noticia a nosotros. Créelo. Créelo que si Él paró esa tormenta, puede parar la tormenta que estás atravesando en tu vida. Él te va a ayudar. Sumate a esos leprosos y da las buenas nuevas de que hay alimento en la casa de papá. Padre, en el nombre de Jesús, quiero intervenir, Señor, en este momento, papá, para que ellos entiendan esta palabra, Señor. Y no sean como ese hombre que se quedó en la puerta y fue arrollado y vio las bendiciones que otros disfrutaban mientras que él moría, Señor. No quiero que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos pase eso, Padre. En el nombre de Jesús lo que queremos es que disfruten ese campamento lleno de bendiciones, Señor, que nos espera para aquellos de los que creen.
dice tu palabra que al que cree todo le es posible. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, papá. Si hay algo de incredulidad todavía en el corazón de algunos, Señor, que aprendan, Señor, a creerte a ti ciegamente. Que entiendan, Señor, que aunque parezca imposible, tú eres el Dios de lo imposible. Que no hay nada imposible para ti, dice tu palabra, Señor. Aquel que ha resucitado muerto, Señor. Aquel que ha dado una palabra y se creó los cielos y la tierra. No hay imposible para ti, Señor. El único imposible soy yo. Que es imposible que me entre en mi cabeza que tú eres tan grande y me amas tanto, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos creerte, Señor, y tener las actitudes correctas de creerte a ti, Señor. Caminar por el camino que tú nos marcas, Señor, y creer, papá, de que tú tienes cosas mejores para nosotros de las que hemos vivido hasta ahora, Señor. Porque lo mejor está por venir. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno, Señor, que tú renueves el poder, Señor, de crearte en sus corazones. Que el Espíritu Santo le esté dando convicción de toda palabra que sale de tu boca. Tú tienes el poder para respaldarla. Tú no eres como nosotros que hablamos pavadas, Señor, y no podemos cumplir nada. Tú tienes el poder para cumplir cada promesa, cada palabra, cada oración, cada letra que sale de tu boca, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Aunque no veamos nada, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos en mi incredulidad, papá. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, se caen las vendas mágicas, Señor. Aquellas que no nos dejan ver tu poder, Señor. Que no nos dejan creer completamente en ti, Señor. Esos argumentos, Señor, esas falacias, esas cosas raras que inventamos, Señor, como excusa para no creer en ti, Señor, se caen en el nombre de Jesús. Y ahora empieza a crecer la fe en nosotros, papá. Te creemos a ti, Señor, más allá de todas las cosas, Señor. No puede ser que esté diciendo en mi corazón que cómo Dios me va a bendecir si yo soy malo, si yo he caído y yo he pecado. Cuando la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y librarnos de toda maldad. Créele a Dios, no ese pensamiento que viene de parte de Satanás. Créele a Dios. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que fue enviada y ha entrado en nuestros corazones. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tierra fértil y que empiece a dar fruto, Señor, y que podamos ver una iglesia que te cree, que camina en fe, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo, camina en fe, Señor, agarrado de tu mano, aunque parezca que el mundo se cae, que la barca se parte, que Pedro se hunde en el agua, Señor, a pesar de todas las cosas, tengamos fe de que tú nos socorres. Ayúdanos, Señor, te amamos, te glorificamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que mis hermanos, Señor, lleguen bendecidos a sus hogares, papá, que cuando ellos lleguen a su casa, pongan un pie en su casa, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre ese lugar, Señor, y sea bendecido uno y cada uno de los miembros de esa casa, y se despierte un hambre, Señor, y una desesperación por conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana o el sábado en la Santa Cena. Sí, Santa Cena, no te falta. No te lo digo.